Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas. Fundación Foro San Benito de Europa. La nueva evangelización en España y desde España hacia el resto de Europa. Queridos oyentes de Radio de la Paz, dentro del segundo ciclo de conferencias dominicales Europa, Raíces, Identidad y Misión, el domingo 14 de diciembre del año 2014, en el Salón de Actos de la Hospedería del Valle de los Caídos de Madrid, tuvo lugar la conferencia que a continuación les ofrecemos, con el título La influencia de la doctrina en la formación de Europa. Fue impartida por don Antonio Alonso Marcos, quien fue presentado por don Juan Losada Tabernero. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creado, y renovarás la faz de la tierra. Buenos días, señoras y señores. En nombre de la Fundación Foro San Benito de Europa, le damos la bienvenida a esta biblioteca de la Abadía Benedictina de Santa Cruz del Valle de los Caídos. Agradecemos su presencia, así como la presencia de los monjes de la comunidad representados por el Padre Abad don Anselmo Álvarez Navarrete. Saludamos igualmente a los oyentes de Radio de la Paz, que nos siguen en directo a través de la retransmisión que efectúa por gentileza la voluntaria Chari, que colabora con citada emisora y también con este foro. Nos congregamos aquí para escuchar la conferencia que va a pronunciar el profesor Alonso Marcos, bajo el título La influencia de la doctrina en la formación de Europa, enmarcada en el ciclo denominado Europa, Raíces, Identidad y Misión, que organiza el Foro San Benito para este curso 2014-2015, dentro del cumplimiento de sus fines fundacionales, entre otros, la divulgación del mensaje cristiano a través de la cultura. Nuestro conferenciante de hoy es bien conocido en este foro. Ya ha estado en otras ocasiones y su generosidad y entrega siempre dispuesto a colaborar con nosotros. Don Antonio Alonso Marcos es madrileño, está casado y tiene 3 hijos. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2004. Alcanzó el grado de doctor por la Universidad Complutense en el año 2008. Su tesis doctoral versó sobre el movimiento islamista Hizb ut-Tahrir en Asia Central, una amenaza para la seguridad y la estabilidad, 1995 al periodo 2007. Completa su formación con otros estudios y diplomaturas, entre los que destacan los cursos Prevención de Conflictos de la Universidad Complutense de Madrid, Gestión de Riesgos y Prevención de Conflictos en Asia-Pacífico, curso de Economía del Terrorismo y diploma obtenido en el curso de Doctrina Social de la Iglesia del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Su docencia, como profesor que es, la desarrolla desde septiembre de 2007 en la colaboración en la Universidad CEU San Pablo, donde imparte las asignaturas de Doctrina Social de la Iglesia, Historia y Sociedad, Polemología, Política Exterior de España, Relaciones Internacionales,
También ha sido profesor, y lo es, en distintos másteres, impartiendo las asignaturas ligadas con las relaciones internacionales y la seguridad. Ha sido en el año 2004-2005 coordinador de proyectos de ONG de Derechos Humanos Helsinki, España. En 2007-2008, profesor tutor en la Universidad Complutense de Madrid de asignaturas ligadas a las relaciones internacionales y seguridad. Actualmente es secretario del Centro de Getafe de la Asociación Católica de Propagandistas. Tiene diversos proyectos de investigación. En el año 2012, la seguridad alimentaria en el Magreb, Foro Hispano-Argelino, seguridad europea, y otro, el impacto en la seguridad y la defensa mediterránea desde los acontecimientos del 11 de septiembre y la nueva política estadounidense hacia el Mediterráneo nororiental en Irán. Instituto General Universitario Gutiérrez Mellado. Publicaciones son muchas, muy extensas, pero voy a mencionar 2 o 3 nada más para no extendernos. En septiembre del 2014 ha publicado un artículo, Recursos vitales y recursos energéticos en el vecindario europeo. El caso de Área Central, monografía del CSD, Ministerio de Defensa, número 141. En agosto del 2013, Asia Central después del 2014. Implicaciones de la retirada de Afganistán, Instituto Español de Estudios Estratégicos. La política exterior de España, aliados y competidores, Madrid, CEU Ediciones. Primavera Árabe, democracia o elecciones en misiones extranjeras. Y para no seguir y entretenerles con lo que no han venido a escuchar, sino la conferencia, pues cierro ya esta presentación indicando que para nosotros es un honor tener aquí al profesor Alonso para pronunciar esta conferencia, siempre amigo del foro y dispuesto a ayudarnos y a colaborar con nosotros. Muchas gracias ante todo al Foro San Benito y al señor Losada que me ha hecho la presentación. Muchas gracias por la invitación, porque para mí siempre, aparte de ser un honor, es un gusto venir a este lugar, no solo al foro, sino también sobre todo al entorno del Valle de los Caídos. Yo se lo digo a mis alumnos, cada vez que voy me encuentro mejor y cada vez que vengo aquí me gusta cada vez más, ¿no? Muchas gracias también por la presencia de don Anselmo y de don Santiago, padre Santiago Cantera, que por cierto ahora estaba revisando yo uno de sus libros, el de San Agustín, el de la visión cristiana de la historia. Me ha ayudado personalmente muchísimo, no solo desde el punto de vista académico, que también ahí lo estoy utilizando, sino desde el punto de vista personal, a la hora de ayudar a integrar muchos jaleos que uno tiene en la mente, a la hora de contemplar la locura del mundo que tenemos. Así que les agradezco a todos, también todos ustedes, que estén aquí, y intentaré que la conferencia pues colme sus expectativas. Me han invitado a hablar de la influencia de la doctrina social de la Iglesia en la formación de Europa y bueno, he tomado como base esta cita de un papa benedictino, con muchas comillas si lo quieren decir, pero es un papa muy benedictino, creo yo, Benedicto XVI, y en ese encuentro con el mundo de la cultura, ya del año 2008, hace ya unos cuantos años, decía: lo que es la base de la cultura de Europa, que es la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle, sigue siendo aún hoy el fundamento de toda verdadera cultura. Vamos a intentar entresacar, hay algunos textos esenciales de la doctrina social de la Iglesia sobre la construcción de Europa. No vamos a leerlos todos aquí, no vamos a leer muchos fragmentos, porque si no sería inacabable esto. Sí que les voy a dar unas citas para que ustedes luego en casa tranquilamente pongan esos textos uno detrás de otro y vayan disfrutando de lo que han dicho, sobre todo los papas, acerca de la construcción europea. Entresacaremos algunas ideas. La primera es esta, ¿no? Que la base de la cultura de Europa es la búsqueda de Dios, el Quaere Deum, y la disponibilidad para escucharle, ¿no? Sí que vamos a ver, estos son 3-4 puntos que vamos a ver. ¿Por qué Europa? Y esto vamos a ver el porqué de esta pregunta precisamente. La doctrina social de la Iglesia sobre la construcción política en general, y luego más específicamente sobre Europa, y luego la cuestión de la democracia cristiana europea, digamos, la praxis. A la praxis tengo que reconocer que le vamos a dedicar muchísimo menos tiempo, pues por lo que veremos, ¿vale? El hilo conductor de todas esas intervenciones de los pontífices acerca de la construcción europea
Bueno, yo los puntos que he sacado, yo quiero decir, es primero que Europa es una idea cristiana. Insisto, esto lo vamos a ir viendo en cada uno de los documentos que vamos a ir citando. Europa es una idea cristiana y por lo tanto Europa no puede rechazar esta herencia cristiana. Sería como negarse a sí misma, sería como pegarse un tiro en el pie, es decir, construir Europa contra Dios sería construir contra la propia Europa. Los papas señalan el peligro del laicismo y del integrismo religioso, es decir, dos peligros que habría que salvar. Por un lado, el laicismo extremo, en el que hay que expulsar a Dios de la construcción de Europa, pero por otro lado también señalan los papas ese otro peligro del integrismo religioso, también propio de otras épocas y entendible en otras épocas, que es hay que construir la Europa políticamente quiero decir, sobre motivos o sobre razonamientos religiosos, excluyendo a otras religiones, ¿no? Esto lo señalan los papas, dice, eso tampoco se puede hacer, ¿no? Y recuerdan constantemente, y esto lo explicaremos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es una cita del Evangelio que lo va diciendo, la van señalando constantemente, ¿no? Y por antepenúltimo se reclama el derecho de los cristianos a ayudar a construir Europa. Es decir, una vez dicho que la construcción europea no tiene que ser exclusivamente, desde el punto de vista excluyente, de otras religiones, es decir, que tenemos que ser integradores de distintas visiones, pero sobre todo, ya digo a continuación, se reclama el derecho de los cristianos a ayudar a construir Europa, ¿no? Y luego hay otros elementos como la solidaridad, la participación activa del gobernado, la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, una idea de hombre y de justicia social. Tenía como dos caminos para intentar hilar esta conferencia. Uno era coger todos los documentos que ha habido, sobre todo desde Juan Pablo II, Pablo VI también, pero centrarme en los últimos 30 años, Juan Pablo II hasta el Papa Francisco, o coger directamente los dos últimos discursos del Papa Francisco ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. El resultado habría sido prácticamente el mismo. Es decir, son exactamente las mismas ideas, más o menos. Dichas con otras palabras, el Papa Francisco, por supuesto, le da su toque particular, por supuesto, cada mensaje tiene sus particularidades. El Papa Juan Pablo II pronuncia unas frases muy interesantes y tal, y cada mensaje, ya digo, tiene sus particularidades. Pero las ideas básicas, fundamentales, son estas. Ya digo, si quieren releer en casa tranquilamente lo que va a ser la conferencia, cójanse los dos últimos discursos del Papa Francisco, uno en el Parlamento Europeo, ahora en noviembre, hace apenas 2 semanas, ¿no? Y otro en el Consejo de Europa, y verán que las ideas son prácticamente las mismas. Bien, la construcción europea, como ven, pues ahora en la actualidad es una cosa muy muy pluri, es decir, hay muchísimas naciones y con gran confusión de qué entra o qué no entra dentro de Europa, hay divisiones, y entonces vamos a ver por qué la doctrina social de la Iglesia, es decir, por qué los papas a la hora de mirar Europa ponen tanto énfasis a la hora de construir un hogar común. Porque también podríamos decir, ¿y por qué no el Mediterráneo? ¿No? Porque el Mediterráneo pues también podría ser la casa común de algo. Y sin embargo, los papas se centran en la construcción de Europa. Recuerden que durante los primeros siglos del cristianismo, el Mediterráneo fue el hilo conductor, el puente entre un sitio y otro. Es decir, no fue un lago que separaba, sino que unía, ¿no? Un mar interior que unía, ¿no? Y era el Mare Nostrum, ¿no? Y tanto la ribera norte de África como la ribera sur de Europa, pues eran cristianas, ¿no? Entonces, digamos que existía un nexo común. Entonces, ¿por qué centrarnos en este continente, en esta parte, y no en esto? Bueno, pues esto seguro que ya lo han visto en anteriores conferencias, por el concepto de Christianitas, que se va forjando a lo largo de los siglos, que es una fusión de la civilización grecolatina, la religión cristiana, la cultura de los pueblos germánicos, pues que tiene una serie de elementos unificadores, el imperio como institución política, el derecho romano como ley común. Bien, todo esto pertenece, digamos, a una parte de la Edad Media, ¿no? Fuera de esto, ¿qué es lo que queda? La barbarie. Cae en ese momento Constantinopla, en el siglo XV. En el siglo XV, a finales ya, se descubre también América, entonces se expande Europa hacia América, ¿verdad? También hacia América del Norte más adelante. Y el momento en el que cae Constantinopla y se expande Europa, la idea de Europa hacia América, pues surge la Tercera Roma. Roma, Bizancio, Moscú, ¿no? La Tercera Roma, ¿no? El territorio
donde esto se da durante siglos, es lo que hoy conocemos como Europa. La fusión de estos 4 o 5 elementos, el territorio donde se da esta fusión es lo que hoy conocemos como Europa. Tampoco vamos a centrarnos mucho en la historia del término Europa, pues esto de la cuestión del Papa Pío II, que seguro que ustedes ya lo han visto con anterioridad, que él ya escribe en el año 34 un tratado titulado sobre Europa, de Europa. Hay un texto, un conjunto de textos que se recogió en un libro que se llama así, Sin raíces, Europa, relativismo, cristianismo, islam, que se publicó en España con la editorial Península, que recoge, digamos, conferencias y cartas que se intercambian el cardenal Ratzinger y Marcello Pera, en aquel momento presidente del Senado italiano. Ese libro es muy interesante, es muy fácil de leer, y yo creo que las ideas principales pues vienen siendo estas, ¿no? De dónde provienen los frutos que disfrutamos hoy en Europa, contemplando la grandeza de lo que tenemos entre nuestras manos, pues que, por ejemplo, venía ahora en la radio escuchando que cada 5 minutos matan a un cristiano en Oriente Próximo. Aquí eso no se da, ¿no? Entonces, este remanso de paz que es Europa, que tenemos nuestros problemas, por supuesto, pero este remanso de paz, tranquilidad, prosperidad, desarrollo, etcétera, ¿de dónde viene que nosotros podamos disfrutar de todo esto? Y bueno, según aquel proyecto de Constitución Europea, que luego ya no fue, se fijaba en la tradición clásica y en la Ilustración. Es decir, Europa es lo que es hoy, pues gracias a la tradición clásica, Grecia y Roma, y a la Ilustración, claro. Y cualquiera con 2 ojos en la cara podría haber dicho, hombre, entre el siglo IV, V antes de Cristo y el siglo XVIII, pues hay una inmensa cantidad de siglos, hay un par de milenios. ¿Qué es lo que sucede ahí? Son 2000 años perdidos para Europa. Y cualquiera con 2 ojos en la cara, como por ejemplo Marcello Pera, agnóstico, dijo, pues no hay un vacío, lo que hay es algo que está llenado por el cristianismo, y hay que reconocerle al cristianismo el papel que ha jugado. Por eso señalan estos 2 señores, Ratzinger y Pera, pues que Roma, Atenas y Jerusalén deberían ser tomadas como punto de referencia de los orígenes culturales de este continente llamado Europa. Y sobre todo señalan este peligro: sin reconocimiento de la savia que viene de las raíces, no hay frutos. Entonces, si nos queremos cargar una de las raíces, y yo creo que la más importante, pues atengámonos a las consecuencias. Hay otro libro, el de la derecha es el de Marcello Pera y Joseph Ratzinger, que decíamos antes, el de Sin raíces, y hay otro libro que yo no lo he visto traducido al español, que es este de Europa, sus fundamentos hoy y mañana, y que también es muy breve, es muy fácil de leer, y yo creo que da una serie de pautas muy claras, como era el cardenal Ratzinger o el Papa Benedicto XVI, de manera muy clara, delineada de manera muy clara qué es lo que está en juego en Europa, ¿no? Sus fundamentos para hoy y para mañana. Vamos a ver cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia, y nos vamos a fijar en aquellos que más nos ayudarán para entender la construcción europea. Por supuesto, hay principios. Cuando uno examina los textos del magisterio pontificio conciliar acerca de las cuestiones sociales, uno encuentra principios de primer orden y principios de segundo orden. Los de primer orden, que no son exclusivos de la doctrina social de la Iglesia, pues son estos que ven ustedes ahí. Claro, cómo se puede construir una sociedad desde nuestro punto de vista sin Dios o sin Cristo, o desde una concepción antropológica errada, que esta es también una de las claves muy importantes a la hora de la construcción de Europa o de nuestras sociedades. Y sobre todo también el principio ius naturalista, es decir, existe un orden natural de las cosas que es previo al nacimiento de cualquier Estado o de cualquier ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, eso hay que saber reconocerlo y hay que saber reflejarlo en nuestros ordenamientos jurídicos. Luego tenemos unos principios de segundo orden, que son solidaridad, convergencia del bien común, subsidiariedad, participación activa al gobernado, concepción orgánica de la vida social y justicia social. De estos, los que más nos ayudarán a la hora de ver la construcción de Europa es el de solidaridad, que ahora veremos que efectivamente el principio de solidaridad, cuando yo le hablo de esto a mis alumnos, dicen, claro, ¿qué es solidaridad? Ayudarse. No, ayudarse no. Solidaridad es unidad, ¿no? Obedeciendo a lo que quiere decir en latín solidaridad, viene de solidus, es decir, sólido, algo compacto, homogéneo, unido. Solidaridad significa unidad, y de esa unidad del género humano, se entiende, vienen otras cosas, vienen otras consecuencias, ¿no? Con la Revolución Francesa se pretende
¿no? Se pretende sembrar una solidaridad humana, basada en lo humano, ¿no? Es decir, el lema de la revolución, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Claro, pero esa fraternité, esa fraternidad, si no hay un padre, como nosotros somos hermanos, ¿eh? ¿Cómo explicamos nosotros que nosotros somos hermanos si matamos al padre? Entonces, si nos cargamos a Dios, ¿cómo explicamos que todos nosotros somos hermanos? Es imposible, ¿no? Entonces, esa solidaridad también se fundamenta, ya que todos pues hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza, todos los seres humanos hemos sido salvados por Jesucristo, ¿no? Entonces, de esa unidad del género humano, de esa unidad entre nosotros, como una derivación, como una consecuencia, vendrá el ayudarnos entre nosotros. Claro, ¿cómo puedo ser yo indiferente a lo que escuchaba en la radio viniendo para acá, ¿no? Que cada 5 minutos un cristiano muere, asesinado, quiero decir, en Oriente Próximo? ¿Cómo uno puede ser insensible o quedarse frío ante tal dato, ¿no? Convergencia del bien común es otro principio importante, pero sobre todo el de la subsidiariedad, que implica, este principio de subsidiariedad implica que aquello que yo pueda hacer por mí mismo no tienen por qué venir, por ejemplo, el Estado o la Unión Europea como ente político, no tiene por qué venir a hacérmelo, sino que yo tengo que participar activamente en la construcción de la vida social, ¿no? Y ya por último, el principio de justicia social, que es un principio que ha sido muy manipulado en los medios de comunicación y que hacia el final de la conferencia pues veremos cómo hay que entenderlo, creo yo, en su justa medida. Por supuesto, el principio de solidaridad, la doctrina señala esto, ¿no? Que hay una solidaridad por semejanza y hay una solidaridad por diferencia. Es decir, podemos reunirnos porque nos parecemos o porque tenemos elementos comunes, porque nos parecemos en muchas cosas, o nos podemos reunir para un proyecto común a pesar de que nos diferencian muchas cosas, pero tenemos un objetivo común, ¿no? Entonces, la primera, la solidaridad por semejanza, impulsa a agruparse con aquellos que nos son más parecidos. Esta solidaridad simili crea tipos de sociedad de firme coherencia y fundada permanencia. Y por otro lado, la solidaridad por diferencia nos impulsa a asociarnos, ya digo, con aquellos que son diferentes de nosotros para complementarnos, porque hay un interés común y da origen a formaciones sociales de carácter pragmático, más transitorias, menos estables. Al llegar a este punto, yo les pregunto a los alumnos algún ejemplo y siempre sale de la Unión Europea. Digo, bueno, ¿la Unión Europea de qué es ejemplo? De solidaridad por semejanza, es decir, porque tenemos muchas cosas en común, muchas cosas de nuestra identidad en común, o porque tenemos un interés común, ¿no? O solidaridad por semejanza o solidaridad por diferencia, ¿eh? Esto daría para un debate realmente y bueno, lo dejo ahí planteado para que ustedes también se puedan hacer una idea de esto. A la hora de hablar del bien común, que es fundamental para la justicia social, es uno de los elementos fundamentales de esa justicia social, el bien común es un concepto que se ha ido desarrollando en la doctrina desde hace bastante tiempo. Aparece con Pío XI aquí en esta encíclica sobre la educación, que es el Divino Maestro, Divini Ilius Magistri. El bien común consiste en una paz y seguridad de las cuales las familias y cada uno de los individuos pueden disfrutar en el ejercicio de sus derechos. Mucho más claro es Pío XII en ese radiomensaje de Navidad del año 42, todavía en guerra, todavía, les recuerdo, ganando Hitler la guerra, cuidado. Dice el bien común, es decir, aquellas condiciones externas que son necesarias al conjunto de los ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades y de sus oficios, de su vida material, intelectual y religiosa. Y bueno, y enunciado de otra manera mucho más clara todavía, pues Juan XXIII en esa encíclica, Mater et Magistra, el bien común, es decir, un concepto que abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. Por lo cual, el bien común no es un objetivo de vivir en sociedad, el objetivo de vivir en sociedad es ese desarrollo, es esa felicidad, en el sentido más amplio de la palabra, la felicidad, el desarrollo de todas nuestras capacidades físicas, intelectuales, materiales, espirituales, ¿no? El desarrollo de la persona al máximo, no solo individualmente, sino como colectivo. Entonces el bien común es ese conjunto de condiciones, el medio ambiente en el cual eso se desarrolla favorablemente, ¿no? El objetivo del pez no es vivir en el agua, ¿no? El objetivo vaya usted a saber cuál es el objetivo de la vida de un pez, ¿no? Pero desde luego sin agua no podría vivir, ¿no? Sin ese medio ambiente en el que se tiene que desarrollar su vida, no podría vivir. Eso es el bien común, ¿de acuerdo? Ese conjunto de condiciones, ese ambiente
en el que nos tenemos que mover para que podamos desarrollarnos como personas. Sobre el concepto de justicia social, hay un fragmento que a mí me ayuda muchísimo, que ilumina bastante este concepto de justicia social, que es la primera encíclica de Benedicto XVI, la Deus Caritatis. Y de esto significa que la construcción de un orden social y estatal justo, esto es la justicia social, mediante el cual se da a cada uno lo que le corresponde, es una tarea fundamental que debe afrontar de nuevo cada generación. Tratándose de un quehacer político, esto no puede ser un cometido inmediato de la Iglesia, pero como al mismo tiempo es una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución específica para que las exigencias de la justicia sean comprensibles y políticamente realizables. Y prosigue esta cita de Benedicto XVI: la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible, no puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa de sobremanera trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad de las exigencias a las exigencias del bien. Hay una cosa que aquí no señala, pero lo da por sentado, ¿no? Es decir, si quitamos de en medio a la Iglesia, si quitamos de en medio, en el fondo, aquel vocero, aquel portavoz de Dios, efectivamente, si quitamos de en medio, de los medios de comunicación, por ejemplo, el mensaje de Jesucristo, al final estaremos construyendo una sociedad, por ejemplo, sin esperanza, y esto la gente no lo entiende. Pero los países donde mayor índice de suicidio se da no es en los países del tercer mundo subdesarrollados, donde la gente se está muriendo de hambre. El mayor índice de suicidio se da en los países más ricos. Y la primera causa de mortalidad entre los jóvenes españoles, ¿cuál es? Pues no es la droga, no es el alcoholismo, no son los accidentes de moto, es el suicidio. Y esto no se dice, pero es así, es verdad, es el suicidio. Entonces, cuando una sociedad ofrece nada y vacío a la gente, bueno, ustedes y yo también, ¿verdad?, que llevamos más de 30 años en este mundo, pues efectivamente tenemos ciertas capacidades para encontrar otros resortes, ¿no?, aunque no nos los ofrezcan en los medios de comunicación o por la calle. Pero la gente a la que ahora se le está negando el acceso a estos resortes, ¿qué hacen con su vida? Pues llega un momento en el que se quedan solos, aislados, sin esperanza, ¿no? Ahora que hemos celebrado el Año de la Esperanza, ¿no? Cuando te quitan el horizonte vital de hay algo más allá de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, te han quitado un arma muy poderosa, no un arma ofensiva, sino un arma defensiva muy poderosa, ¿no? Y vamos precisamente a la Europa de la que nos hablan los pontífices, ¿no? Esos documentos, ven ustedes que es una buena ristra de documentos, por lo tanto no vamos a ver todos y cada uno de ellos, nos iremos parando solo en unos pocos, pero que vean ustedes que Juan Pablo II ya estuvo en Estrasburgo en el año 88, Juan Pablo II peregrinó a Santiago de Compostela en el año 82, en el año 89, y ahí habló sobre Europa. Cogeremos un fragmento de Juan Pablo II en Santiago de Compostela para acabar esta conferencia, porque es uno de los que a mí más me llama la atención, ¿no? Hubo una serie de sínodos sobre Europa en el año 91, 99, y eso dio pie a que el Papa fuera el autor de esta Ecclesia in Europa, que es una exhortación apostólica posinodal del año 2003. Luego el libro que hemos citado, colaboración Ratzinger-Pera, Sin Raíces, del año 2004. Ratzinger tiene una conferencia muy curiosa, que es justo antes de que le elijan Papa, pues tiene esta conferencia, Europa en la crisis de las culturas, que vamos a ver un fragmento de ello. Y luego Benedicto XVI tiene un discurso también a los miembros del Partido Popular Europeo del año 2006, y vamos a entresacar el punto esencial, que desde el punto de vista, y luego pues vamos a ver un par de fragmentos, ya digo, del Papa Francisco en Estrasburgo del año 2014. Y ya digo, todos desde el principio hasta el final recalcan esas mismas ideas. Europa es cristiana, si no es cristiana se está pegando un tiro en el pie. Por supuesto que en la construcción de la Unión Europea tenemos que estar todos, también otras religiones aparte del cristianismo, pero ya digo, fundamental en la idea de Europa es el cristianismo, y por lo tanto se reclama el derecho
de los cristianos o para los cristianos para construir Europa, ¿no? Pues ahí tienen ustedes al Papa peregrino en Santiago y al Papa que visita Estrasburgo. En Santiago de Compostela pues lanza este mensaje, y todavía en nuestros días el alma de Europa permanece unida porque, además de su origen común, tiene idénticos valores cristianos y humanos. ¿Ven? Como siempre señalan esa fundamental identidad cristiana de Europa. Son las notas que, como dice ahí, las notas que caracterizan el ser de Europa, ¿no? Dirijo mi mirada a Europa, dijo precisamente en ese mismo año 82, dirijo mi mirada a Europa como al continente que más ha contribuido al desarrollo del mundo. Desde los orígenes de la predicación apostólica, aquí en Europa se instaló el cristianismo, y hay una parte que a mí me encanta, que es esta, ¿no? Porque es bastante personal por parte del Papa Juan Pablo, ¿no? Que es: por esto yo, Juan Pablo, hijo de la nación polaca, que se ha considerado siempre europea, Polonia, por sus orígenes, tradiciones, cultura y relaciones vitales, eslava entre los latinos, latina entre los eslavos, yo, Juan Pablo, sucesor de Pedro en la sede de Roma, una sede que Cristo quiso colocar en Europa, en Roma, y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mundo, yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a otras religiones y a las genuinas libertades. Como ven, en este fragmento, digamos, está condensado todas esas ideas que hemos dicho antes, ¿no? La identidad de Europa es cristiana, las relaciones entre el cristianismo y Europa, digamos, que son connaturales desde sus orígenes, desde el principio, y por supuesto que construir Europa no es excluyente, sino que además debemos integrar a otras perspectivas, y sobre todo la cuestión esta, ¿no? Hay que reconstruir, o que nos tienen que dejar reconstruir Europa desde aquí. Si Europa es una, y puede serlo con el debido respeto a todas sus diferencias, prosigue el Papa, pone una serie de condicionantes: si vuelve a pensar en la vida social, etcétera, si Europa vuelve a actuar, si Europa abre nuevamente las puertas a Cristo, y aquí viene de nuevo el genuino Juan Pablo II, y no tiene miedo de abrir a su poder salvífico los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los vastos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Aquí hace un reclamo al inicio de su pontificado. Su futuro no estará dominado por la incertidumbre y el temor, antes bien se abrirá un nuevo periodo de vida. Es decir, si Europa quiere progresar, tiene que abrirse a Cristo. Bueno, aquí el Papa es bastante claro, ¿no? Si Europa quiere progresar, y si quiere innovar, si quiere ir hacia adelante, tiene que abrirse a Cristo. Lo recuerda de nuevo en Estrasburgo en el año 88 en el Parlamento Europeo. Desde el final de la última guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la Santa Sede no ha cesado de animar la construcción de Europa, ya digo. Considera deber suyo iluminar, acompañar las iniciativas desarrolladas por los pueblos que se encaminan en el sentido de los valores y de los principios que ella ha de proclamar. Y luego pues continúa con esa pregunta, dice: ¿cómo podría la Iglesia Católica desinteresarse de la construcción de Europa? También más adelante, justo en el Parlamento Europeo, dice: señor presidente, el mensaje de la Iglesia se refiere a Dios y al destino último de hombre, cuestiones que al más alto nivel han impregnado la cultura europea. En verdad, ¿cómo podríamos concebir Europa privada de esta dimensión trascendente? De nuevo, pues reclama el derecho de los europeos cristianos a construir desde su cristianidad, desde su cristiandad, desde su cristianitas, esa Europa, ¿no? Dice: se han instalado dos visiones opuestas que alimentan una constante tensión entre sí, desde la Revolución Francesa, desde la modernidad, entre el punto de vista de los creyentes y el de los que se mantienen en un humanismo agnóstico y a veces incluso ateo, ¿no? Esto lo dice, ya digo, en el Parlamento Europeo. En una misa, entre que va al Parlamento Europeo y luego va al Consejo de Europa, he traído aquí este pequeñísimo párrafo en el que habla de nueva evangelización. El concepto de nueva evangelización, saben ustedes que no es nuevo, no es del Papa Benito XVI. Aquí ya lo utiliza el Papa Juan Pablo II en el año 88, porque el concepto de nueva evangelización habla precisamente de esto, ¿no? Hay que volver a evangelizar Europa, ¿no? Aquel continente en el que, bueno, pues hay catedrales, pues resulta
que la gente ha perdido la fe. Hay catedrales, hay edificios en los que hay gente, va gente a rezar, pero la sociedad se ha descristianizado, se ha secularizado, pero además en algunos momentos le ha dado la espalda a Dios y se ha puesto en contra de Dios. Por lo tanto, hay que impulsar esa nueva evangelización. Cada uno de nosotros, desde donde estamos, tenemos que impulsar esta nueva evangelización. De nuevo, ya en el Consejo de Europa, Juan Pablo II, es cierto que los hombres y mujeres de este viejo continente, con una historia tan atormentada, necesitan tomar nuevamente conciencia de lo que funda en común su identidad, ¿no? Es decir, pues eso, de nuevo el cristianismo. Las lejanas fuentes de esta civilización son múltiples, provenientes de Grecia y Roma, de los fondos celtas, germánicos, eslavos. El cristianismo profundamente amasó todo esto, ¿no? Europa se presenta como una única unidad. Volvemos a Santiago de Compostela. Dice, pues Europa entera se reunió alrededor de la memoria de Santiago, es decir, este sepulcro aquí hizo que se llenara de nervios un sistema circulatorio que unió toda Europa, es ese camino de Santiago, ¿no? En esos mismos siglos en que se construía como continente homogéneo y unido espiritualmente, el camino de Santiago ayudó a forjar esto. Aquí, aprovechando que estaba en Santiago de Compostela, se dio un paseo por la Basílica de Covadonga, en Asturias, y señaló algo que a mí me interesa muchísimo resaltar hoy, que es que Covadonga es además una de las primeras piedras de la Europa cuyas raíces cristianas ahondan en su historia y en su cultura. El reino cristiano nacido en estas montañas puso en movimiento una manera de vivir y de expresar la existencia bajo la inspiración del Evangelio. Insisto, no pensemos que lo que tenemos hoy, lo que disfrutamos hoy, se lo debemos a otras corrientes filosóficas, sino que se lo debemos al Evangelio, a lo que aquellos hombres inspirados por el Evangelio quisieron forjar durante siglos en este territorio. Por ello, en el contexto de mi peregrinación jacobea a las raíces de la cristiana Europa, de la Europa cristiana, pongo confiadamente a los pies de la Santina de Covadonga el proyecto de una Europa sin fronteras que no renuncie a las raíces cristianas que la hicieron surgir, que no renuncie al auténtico humanismo del Evangelio de Cristo. Esto, cuando ya han pasado más de 20 años, uno mira la historia y dice, ¿qué sucedió en el año 89? Justo después de este mensaje. Pues justo después de este mensaje cae el muro de Berlín. Y cuando ya ha empezado a caer el sistema comunista en Polonia, está cayendo el sistema comunista en las repúblicas bálticas, que todavía están dentro de la URSS, y en este octubre, en noviembre del año 89, cae el muro de Berlín. Entonces, que esto lo diga precisamente hablando de una unidad sin fronteras, etcétera, etcétera, el proyecto de una Europa sin fronteras, pues es muy curioso que lo diga, ¿no? Bueno, luego en la primera asamblea especial para el sínodo sobre Europa del año 91, de nuevo se retoma esto, ¿no? La herencia cristiana anterior, que de nuevo, mirando para hacia el futuro, Europa, en un encuentro con la persona y el mensaje de Jesucristo, digamos, eso tiene que ser el germen para mirar hacia el futuro. Sobre Iglesia en Europa, sobre esta exhortación, simplemente se centra mucho en la cuestión de la esperanza, señala una realidad que es la apostasía silenciosa, señala aquí Juan Pablo II, la apostasía silenciosa, es decir, no nos persiguen como en Oriente Medio, pero la gente ha dejado de ir a misa, eso es la apostasía silenciosa, no han ido al registro parroquial a darse de baja, pero la gente ha dejado de ir a misa, ha dejado no solo de ir a misa, hay gente incluso que sigue yendo a misa, pero que en su vida ha dejado de ser cristiana, ¿no? Es decir, no se le nota que sea cristiana, ¿no? Entonces viven, como dice ahí, et si Deus non daretur, es decir, como si Dios no existiera. Bueno, pues de nuevo, ningún ser humano puede vivir sin perspectiva de futuro, porque ya digo, el núcleo duro, el núcleo fundamental de esta Iglesia en Europa es la esperanza, ¿no? Bueno, la Iglesia ha de ofrecer a Europa el bien más precioso y que nadie más puede darle, la fe en Jesucristo, fuente de la esperanza que no defrauda. De nuevo, el hilo conductor de esta Iglesia en Europa, que es la esperanza. Y llegamos aquí a este punto, que es, no se puede dudar de que la fe cristiana es parte de manera radical y determinante de los fundamentos de la cultura europea. En efecto, el cristianismo ha dado forma a Europa, acuñando en ella algunos valores fundamentales, ¿no? Y como dice ahí, la Europa de hoy, en cambio, en el momento mismo en que refuerza y amplía su propia unión económica y política, es decir, fundamentamos nuestra unión en cuestiones económicas,
parece sufrir una profunda crisis de valores. Esta conferencia que dio Ratzinger antes de ser elegido Papa, Europa en la crisis de las culturas, en ella afirma que en Europa se ha desarrollado una cultura que constituye una contradicción absoluta, que es no solo del cristianismo, sino también de las tradiciones religiosas y morales de la humanidad. Por eso se comprende que Europa está experimentando una auténtica prueba de tensión. Por eso se entiende también la radicalidad de las tensiones que nuestro continente debe afrontar. Pero de aquí emerge también y sobre todo la responsabilidad que nosotros, los europeos, debemos asumir en este momento histórico. En el debate acerca de la definición de Europa, acerca de su forma política, no se está jugando una batalla nostálgica de retaguardia de la historia, sino más bien una gran responsabilidad para la humanidad de hoy. Es decir, que se contemple, como dice ahí en el proyecto de Constitución Europea, las raíces cristianas no es una cuestión de luchas bizantinas, en el sentido de que, bueno, pues son cuestiones que al final pues tampoco es una cuestión de museo. No es una cuestión de museo, no es una cuestión de libro, no es una cuestión de biblioteca, es una cuestión de futuro, de presente y de futuro, ¿no? De nuevo, Benedicto XVI, en ese discurso a los miembros del Partido Popular Europeo del año 2006, dice que valorando sus raíces cristianas, Europa podrá dar una dirección segura a las opciones de sus ciudadanos y de los pueblos. Y ahí coge una serie de principios, o retoma una serie de principios, que dice él son innegociables. Subrayo esto mucho, es decir, los cristianos cuando participamos en la vida política, digamos, podemos transigir en ciertas cosas. Bueno, que más, además en Europa hay veces que parece que solo se dedican a decir pues cómo tienen que ser los enchufes de la electricidad, ¿no? O si pasamos de 220 a 240 voltios, o por mí como si pasamos a 320, no sé cómo decirles esto. Dice, pero Benedicto XVI subraya, dice, pero hay principios que son no negociables, que son innegociables. La protección de la vida en todas sus etapas, la protección del matrimonio y la familia, y la cuestión de la educación. Dice, ustedes pueden hablarme de si hay que poner una pegatina en las matrículas de los coches o si la matrícula de los coches tiene que ser así o asá. Pero esto, por favor, no me lo toquen, porque si vamos a construir una Europa, vamos a legitimar unas instituciones europeas para que luego vengan a remodelarnos la familia o el matrimonio, para hacer reingeniería social, pues para esto no estamos, ¿no? Y esto se lo dice al Partido Popular Europeo, que fue y es el partido mayoritario en el Parlamento Europeo. Estos principios, ojo, no son verdades de fe, pero la fe ayuda a esclarecerlos, a iluminarlos, ¿no? Están inscritos en la misma naturaleza humana y por eso la Iglesia, cuando habla de estas cosas, simplemente lo que hace es dirigirse a todas las personas prescindiendo de su afiliación religiosa. Es decir, que cualquier parlamentario en España, en Italia o en el Parlamento Europeo podría defender estos principios simplemente sin que se le echaran al cuello, a la yugular, pues no, es que esto usted lo dice porque soy cristiano. Digo, bueno, pues no, mire, lo digo esto porque esto es de pura razón, ya está. Claro, a ver quién es el guapo que se acerca al Parlamento y lo susurra, aunque sea, ¿no? Y ya por último tenemos a Francisco, al Papa Francisco, en el Parlamento Europeo y en Estrasburgo, en el Consejo de Europa. En el Parlamento Europeo subrayo aquí esta pregunta, para ir acabando, la cuestión de la autoría, ¿no? Me hace muchísima gracia porque los medios de comunicación nos ha presentado al Papa Francisco como si fuera un extraterrestre, ¿no? Es decir, es un señor que viene de fuera de la Iglesia y que les va a enseñar a estos de la Iglesia cómo tiene que ser la Iglesia en el siglo XXI. Puede ser, es una teoría, la aceptamos como válida, es un extraterrestre que viene fuera de la Iglesia y que va a enseñar a estos señores de la Iglesia cómo tiene que ser la Iglesia en el siglo XXI, opción A. Opción B, es un señor que ha sido malinterpretado y al que le han señalado, subrayado cosas que a lo mejor ni siquiera ha dicho. Pongo aquí esta pregunta de la autoría de estos discursos porque yo, leyéndolos, veo a Benedicto XVI. Si uno cierra los ojos, lee estos, bueno, leer con los ojos cerrados es difícil, pero bueno, cierren los ojos y luego los vuelven a abrir para leer y descubren ustedes a Benedicto XVI. Cuando habla de la fundamentación de los derechos humanos, pues yo he analizado el discurso que pronunció Benedicto XVI en abril de 2008, creo recordar, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y es palabra por palabra calcado. La fundamentación de los derechos humanos no puede estar radicada en el individuo, sino tiene que estar radicada
en que cada uno se monte sus propios derechos humanos, sino que tiene que estar radicada en esa ley natural, en ese orden natural que Dios ha impreso en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, insisto, lean ustedes estos discursos y verán, oiga, que a lo mejor esto se lo ha escrito Benedicto XVI, pero, ojo, lo ha pronunciado el Papa Francisco, así que el autor es el Papa Francisco, eso sin lugar a dudas, ¿eh? Pero ya digo, es magisterio de la Iglesia de cabo a rabo, es lo que dice la Iglesia desde hace 3 décadas, si no más. Por lo tanto, aquellas personas, de verdad que me hace mucha gracia, que dicen, no, es que esta persona trae aires nuevos, pues traerá aires nuevos porque es de Argentina, pero lo que dice y la doctrina y el magisterio es exactamente el mismo, ¿no? Dice, por ejemplo, la fundamentación de los derechos humanos, ¿no? Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones. Exactamente lo que dijo Benedicto XVI en el discurso ante la ONU hace ya unos cuantos años. Y luego habla acerca de la dignidad de la persona humana. Pues a mí me parece muy bien, porque habla de la justicia. Esto es, digamos, la expresión de la justicia social o del bien común, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Estamos construyendo una sociedad justa o injusta, ¿no? ¿Es justo una sociedad en la que existe, por ejemplo, tal alta tasa de paro? ¿Es justa una sociedad en la que hay niños que están malnutridos? ¿Es justa una sociedad en la que hay gente que dice no pago impuestos porque no me da la gana? ¿Es justa una sociedad en la que hay personas que montan ONGs, fundaciones privadas para desviar fondos, para blanquear dinero? ¿Es justa una sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o de profesar sin constricción la propia fe religiosa? Pues también, ¿es justa una sociedad en la que no se puede profesar libremente tu fe, ¿no? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro que limite el dominio de la fuerza y haga prevalecer la ley sobre la tiranía del poder? ¿Qué dignidad puede tener un hombre o una mujer cuando es objeto de todo tipo de discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene qué comer o el mínimo necesario para vivir, o todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad? Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables. Y luego, pues esa denuncia de algunos estilos de vida un tanto egoístas, señalando aquí, digamos, pues eso, ¿no? Que en Europa se vive muy bien, pero ¿saben ustedes la diferencia de PIB que hay entre Marruecos y España? Pues un 14. 14 veces, nuestro PIB es 14 veces superior al PIB de Marruecos. Esa diferencia tan abismal entre la ribera norte del Mediterráneo y la ribera sur, pues dice, esto es insostenible. Esto es lo que señala el Papa también, el Papa Francisco, cuando va a Lampedusa y dice, esto es un cementerio, ¿no? Esto es una fosa común, ¿no? En la que caen miles y miles, cientos y cientos de vidas, cientos y cientos de esperanzas al mar, ¿no? El ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo, ¿no? De nuevo, esa concepción antropológica de la persona. Cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo, se la descarta. Esto sí que es auténtico cuño del Papa Francisco, la teoría del descarte, ¿no? De la cultura del descarte, perdón. Es decir, tú ya no vales, fuera, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, 92 años, sentado en un sillón desde hace 5, pues tú ya no vales, ala. Nada más, eres una sobrecarga para la seguridad social, pues ala, venga. Ya nos has dicho todo lo que nos tenías que decir, pues ala, ¿eh? Bueno, pues esto es algo muy grave, ojo, porque esta mentalidad se está difundiendo entre nuestros jóvenes, por ejemplo, ¿no? Yo cuando hablo del plan Acción T4 de los nazis, ¿no? Del año 39, comienza la Segunda Guerra Mundial, Hitler dice, uy, aquí estamos gastando demasiado dinero en gente inviable, pues ya está, ¿eh? Se le va dando una salida digna, ¿no? Pues ojo, porque esa mentalidad se está instalando entre nuestros jóvenes, ¿no? El futuro de Europa depende del redescubrimiento del nexo vital e inseparable entre estos dos elementos, el ser humano, que es esta visión trascendente de la persona, y bueno, el hombre y esa trascendencia de la persona. Ya digo, no voy a repasar, porque ya me he pasado el tiempo, no voy a repasar el discurso del Papa Francisco, pero las ideas clave ya se las he ido diciendo, ¿no? Ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana. El discurso en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, del Papa Francisco, giró más en torno a la cuestión de la paz. Pero de nuevo es eso, ¿no? Esto es un remanso de paz y Europa es un remanso de paz porque se ha beneficiado de todo esto. Y bueno, para que vean ustedes
también la novedad y ese ir contracorriente, el Papa Francisco contra el Papa Benedicto XVI. Bueno, pues vean ustedes que coge aquí el Papa Francisco un poema de Clemente Révora que bueno, en fin, que habla de las raíces. Recuerden el libro del que les he hablado antes de Ratzinger con Marcello Pera, que se llama Sin raíces, y es esta imagen. Dice, Europa es este continente que tiene un buen tronco, unos buenos frutos, ¿y dónde están sus raíces? Y cuidado, porque negar las raíces, si pierde las raíces, el tronco se vacía lentamente y muere. Y las ramas, antes exuberantes y rectas, se pliegan hacia la tierra y caen. Bueno, para que vean ustedes que el Papa Francisco no tiene nada que ver con el Papa Benedicto XVI. Pues vale, de acuerdo. De acuerdo, muy bien. ¿Se ha leído usted algún discurso de él? No, pero bueno, da igual. Vale. Da igual. Bueno, el tronco se ahonda donde es más verdadero. También hace una referencia a la verdad, algo tan típico y tan propio en los discursos de Benedicto XVI. Sin esta búsqueda de la verdad, cada uno se convierte en medida de sí mismo y de sus actos. Y ya por último podemos preguntar a Europa, ¿dónde está tu vigor, tu fuerza? ¿No? Pues ahí, ¿no? Hay otros documentos, ya digo, de Pablo VI, de Juan XXIII, que hablan exactamente de esto que hemos ido viendo hasta ahora. Luego la praxis, ¿no? Se puede construir Europa con Dios, sin Dios o incluso contra Dios. Pues de contra Dios ya hay muchos ejemplos. Los padres fundadores de las comunidades europeas sería ya, digamos, con Dios, intentando contar con Dios, porque estos son democristianos, ¿no? Adenauer, de Gasperi, Monnet, Schuman, Alcide de Gasperi, pues presidente del gobierno de Italia entre el 45 y el 53, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y luego entre todo el barullo del Parlamento Europeo, pues está este Partido Popular Europeo, que bueno, ha tenido algunos políticos punteros o sobresalientes. En España tenemos algunos políticos católicos también, José María Aznar, Xavier Arzallus, Jordi Pujol, José Bono, Ibarretxe. Bueno, pues esta es la praxis que tenemos. Les veo a ustedes que cabecean y que dicen, no para dormirse, sino para decir, bueno, pues son un poco criticables. Bueno, oiga, es lo que tenemos, es lo que hay, ¿no? Bueno, Paco Vázquez, embajador de España ante la Santa Sede, Jaime Mayor Oreja, Carlos Mayor Oreja. Hay ciertas diferencias, no vamos a pararnos aquí. Bueno, esta foto ya es reciente, ¿no? De la beatificación de don Álvaro del Portillo. Pues ahí tiene unos cuantos ministros, ¿verdad? O exministros y gente importante en la actualidad. Bueno, pues son los que tenemos, ¿no? Y para acabar, ya digo, esta cita de Juan Pablo II. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma. Descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Simplemente recordarles que al final de esa Eclesia en Europa hay una oración a Nuestra Señora de Europa que se venera desde hace 700 años. No van a acertar ustedes dónde. En Gibraltar. En Gibraltar. Pero bueno, en fin, bueno, pues nos volvemos a Nuestra Señora de Europa para pedirle efectivamente que nos haga valientes a los cristianos europeos, que nos haga conscientes de la riqueza que hemos heredado y que la defendamos con toda nuestra fuerza. Muchas gracias. Queridos oyentes de Radio de la Paz, les hemos ofrecido la conferencia La influencia de la doctrina en la formación de Europa. Fundación Foro San Benito de Europa. La nueva evangelización en España y desde España hacia el resto de Europa.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas Peregrinas.